Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy voy a vamos a compartir la lección número 152 del libro Un curso de milagros. Hoy ha sido un poco más temprano, entonces vamos a exponer una de las ideas y de los puntos. Vamos a comenzar a leer la primera parte. Dice, tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. El día de ayer, estábamos platicando, me hicieron una pregunta acerca de qué era la diferencia entre desear y querer. Y hoy en la mañana escuché una conferencia y justamente platicaban acerca de los deseos, ¿no? Y me gustó esto y de hecho lo quiero comentar hoy, que el desear es por supuesto una parte del ego, pero es una limitante. El deseo nos limita. Por eso que cuando alguien dice, por ejemplo, si llegara el Aladín, ¿no? Que te dijera, te concedo todos tus deseos. La pregunta sería, ¿estás seguro o segura que tus deseos son lo mejor para ti? ¿Estás seguro que lo que deseas es lo mejor para ti? Cuando uno desea, se limita. ¿Sí me estoy explicando? Nos limitamos porque lo mejor es que vivas tu experiencia, porque las experiencias van a superar a tus deseos. Las experiencias de nuestra vida superan nuestros deseos. Pero como a veces queremos desear, y aquí viene esto, ¿no? En la lección de hoy que dice, esta parte me gustó mucho que dice, um, habla, dice, dice, jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. También dice, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? ¿Puede acaso ser el dolor ser parte de la paz o el pesar de la dicha? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse a una mente en la que mora el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer esto es contradecir la verdad. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. La verdad no puede tener opuestos. Vamos a hablar ahora de lo que es, hola Carla, vamos a ver acerca a qué nos referimos con el poder de decidir y para eso nos vamos a ir qué significa la palabra decisión y hice mi investigación, ¿no? Ustedes me pueden ayudar haciéndola, que es, bueno, un sustantivo femenino y viene del latín cortar. Está muy relacionado con la palabra cortar. Un ejemplo, esta palabra se utilizaba en el antiguo para los leñadores, ¿no? Cuando cortaban las ramas de los árboles. Entonces yo me imagino de que cuando decidimos es como si tuviéramos, es como un árbol y que te digan decide cuál rama vas a cortar para llevarte la leña a tu casa. Entonces ya tú cortas la rama del árbol y te la llevas a tu casa. De ahí viene más o menos el origen de la palabra decisión. Entonces significa cortar, es decir, adjudicarnos una cosa. Es por eso que dice, nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Esta parte de que nadie muere sin su propio consentimiento se me hace muy interesante porque está confirmando lo que, por ejemplo, la Biblia, ¿no? La Biblia habla acerca de la muerte, ¿no? Que Jesucristo venció la muerte. Pero ¿qué significa eso? Cuando dice que Jesucristo venció la muerte, es decir, nuestro nivel de conciencia más elevado, nosotros, si llegamos a hacerla, como somos una totalidad con el Espíritu, llegamos a la situación de que uno puede elegir, e inclusive el día que parte de esta tierra. Es también una elección. Es por eso que cuando yo he hablado, ¿no? Con personas que van a visitar familiares, que por ejemplo que ya van a partir, que dicen, ya te puedes ir, o que a veces las personas necesitan despedirse de alguien y saben que ya se tienen que ir, es más una elección.
E inclusive escuché hablar en otra conferencia, una persona estaba hablando y decía, bueno, ¿qué pasa con las personas que mueren en accidentes, ¿no? Por ejemplo, en terremotos, en cuestiones con catástrofes, ¿no? Los catástrofes donde mueren millones de gentes. Y él hacía el ejemplo de lo que pasó en Haití. ¿Se acuerdan que hubo un terremoto muy, muy fuerte? Pues todas esas personas que murieron al mismo tiempo aplastadas, sí, efectivamente fue una manera no agradable de morir. Sin embargo, ahí regresamos a lo que hablábamos ayer del inconsciente colectivo. Este tipo de personas eligieron morir, hicieron un pacto. Obviamente todos antes de bajar a la tierra hacemos pactos. Se le puede llamar como pactos, otros les llaman contratos. Y decidieron decir, bueno, nosotros vamos a permitir que a través de nuestra muerte, de esta manera, de este terremoto, morimos todos y vamos a hacer que la vibración del planeta también se eleve. Obviamente fue una muerte, pero acuérdense de que una vez que hay una muerte, también hay un nacimiento. Una muerte, nace algo nuevo y nació el altruismo, nació poner nuestros ojos en Haití, nació el ayudar. Entonces va entendiendo de que efectivamente la muerte sí es una elección. Es una elección. Yo comparto esta parte, ¿no? Interesante, como inclusive las catástrofes, ¿no? Las personas que están presentes en las catástrofes, ya estaba esa experiencia y es por eso que a falta de nuestro conocimiento de cómo funciona, más que nada a falta de nuestra apertura de conciencia, llegamos a decir, oh, Dios es injusto, ¿no? Por ejemplo, yo no entendía, yo me llegaba a preguntar y a decir, bueno, ¿por qué la gente muere así? ¿O por qué ahora en la pandemia? Y nos empezamos a crear efectivamente la creencia que dice aquí, ¿no? Que dice, nadie puede sufrir una pérdida alguna a menos que haya sido una propia decisión. Tú decides cuando vives las cuestiones desde la pérdida. Y yo, por ejemplo, ¿a qué me lleva esto? Por ejemplo, dice, nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. ¿Cómo estoy viendo la situación, por ejemplo, respecto a la gente muriendo en una pandemia, ¿no? Por ejemplo, la situación de cómo veía mi decisión, la manera en que yo decidía en ver la situación, es decir, hace 5 años, era hacia, por ejemplo, quería buscar un culpable y a la falta de mi conciencia, yo decía, Dios, ¿no? Yo decía, Dios, qué injusto, culpar. El ego siempre busca culpar. Y cuando quería culpar, obviamente se cree esa culpa o esa manera en la que yo veía la situación, elegía ver la situación desde el dolor, fue porque yo creía en mis creencias que tenía un Dios que castigaba, pero te perdona. ¿Sí se dan cuenta cómo van haciendo las creencias? Tenemos un Dios que te castigo, pero ¿qué crees? Una vez que haces penitencia, te perdono. Y entonces ahí empieza este juego del ego, que es también una ilusión, y nos vamos creyendo de que tenemos un Dios que castiga, pero que perdona, ¿no? O sea, ok, te voy a castigar, pero ¿qué crees? Te traigo el remedio porque esto, y eso realmente son creencias que nos limitan efectivamente y que vienen de un ego, ¿no? De un deseo, es decir, que nos están limitando a ver cómo está el panorama y no nos evitan poder disfrutar y experimentar la vida desde otro punto de vista. Entonces, sigamos leyendo. Y bueno, eso fue, ¿no? Hace 5 años yo veía eso, pero ahora ya lo veo distinto, porque ahora sé de que, por ejemplo, que cuando alguien muere, o inclusive ya empiezas a perderle el miedo a morirte, ¿no? Como ayer te preguntaba, y era una de las preguntas, no sé si las respondimos, ¿no? ¿A qué tememos? Mucha gente dice, tengo miedo a morirme. ¿Tienes miedo a morirte? ¿Por qué? Porque desconoces que la muerte solamente es una transición. Entonces es ahí cuando tu conciencia se abre, no hay temor, porque sabes que ya es tu elección, tu decisión, cómo ves la situación. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable, y los estados transitorios lo son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, o sea, constantemente estamos cambiando lo que sentimos o cómo vemos o inclusive cómo proyectamos cada situación. Cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo, de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. ¿No es acaso extraño que consideres
arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves. Dios no lo creó. O sea, el mundo que ves, así por ejemplo, ahorita estamos viendo el simple virus, ¿no? El simple virus, Dios no creó ese virus. Ese fue un virus que hicieron en un laboratorio, porque Dios, el Dios, por ejemplo, el Dios que yo vengo a explicar, Dios es un Dios de amor. No te va a pues, decir, ¿qué creen? Porque se han portado mal, les voy a poner un virus para castigar a la humanidad. Esa es una, perdón, o sea, yo lo hablo desde aquí porque he hecho investigaciones y en las investigaciones es obvio que este virus es, es hecho en un laboratorio, es hecho por el hombre. Entonces, si lo hizo el hombre, no lo hizo la conciencia divina, no lo hizo Dios. Dios, claro, hay virus que vienen de la naturaleza y que son, hay bacterias para mantener el equilibrio. Pero Dios permite esta baja conciencia, eso sí, Dios lo permitió, pero es diferente a que lo creó. Entonces, ¿qué dice? Dios no lo creó. Entonces dice aquí, um, dice, Él no está loco, ¿no? O sea, Dios no está loco, por supuesto. ¿Y qué podría ser más arrogante que esto? Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Todo lo que tú crees que habías fabricado, por ejemplo, el dolor, ¿no? Por ejemplo, tuve una relación que en parte fue dolorosa y yo fue el que elegí. Elegí a ver ese mundo. ¿Por qué? Porque a falta de conocer mis creencias, mi pasado, el cómo mis antepasados reaccionaron ante una situación, yo desconocía y es por eso que yo reaccionaba ante esa situación, ¿no? Entonces, es por eso que yo reaccionaba ante esa situación, pero porque yo no conocía mis creencias, mis deseos, las creencias limitantes que tenía. Pero una vez ahora sí que llega la verdad, puedes cortar la situación. Dice, tenemos el poder de decidir y aceptamos de él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo que hemos dejado a un lado todos los conceptos, voy a subrayar esto me gustó, todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. Es decir, vamos a hacer al lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos. Y nuevamente llega la pregunta, ¿qué crees tú de ti? ¿Qué es lo que crees de ti? ¿Cuál es la creencia que tienes de ti? ¿Y qué es lo que crees del mundo, de las personas que te rodean? Pero lo primero es, ¿qué creo yo de mí? Y una vez que empezamos a descubrir que efectivamente este es mi personaje, ¿no? O sea, dice una coach que estaba escuchando, eso es como el traje de buzo, el trajecito que tenemos. Al tener este traje de aquí, nosotros no somos el traje, somos la esencia divina. Entonces, deja de quitarte qué concepto tenemos de ti, qué concepto tienes de ti. Y yo lo resumo a mi vida, que por ejemplo antes yo tenía el concepto de que no podía, ¿no? Que no podía acceder. Por ejemplo, yo crecí con ciertas creencias limitantes en cuanto a, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos y yo me acuerdo que visité la ciudad de Nueva York y me acuerdo que el amigo que me llevó me dice, oh no, esta ciudad es muy cara, me dice, las rentas de Manhattan, me dice, son muy, muy, muy caras. Hola prima, ¿cómo estás? Me dice, olvídate, solo puros abogados, me dice, abogados, doctores, gente que está, me dice, no, políticos, ¿no? Que llegan a pagar sus departamentos, me dice, eso no, dice, es muy caro. Y yo me acuerdo que él me dijo eso y yo dije, sí, es cierto. Sin embargo, él tenía esa creencia y me la estaba pasando a mí y fue válida en ese momento para mí. Sin embargo, yo empecé a hacer mi trabajo y yo rompí con esa creencia. Yo dije, espérame tantito. Ese concepto que yo tengo de una mente limitante, ese concepto de no merecedor, obviamente en ese entonces también era parte de mi ego, porque recuérdense, todo lo que está en este mundo son solamente ilusiones. La verdad es una y es con el ser y va más allá que lo material. Yo lo estoy tratando de explicar, ¿no? Acerca de cómo se rompe una creencia, algo que creemos ser en el cuerpo. O también puede aplicarse, por ejemplo, yo creo que inclusive podemos decir, yo creo ser bueno, ¿no? Yo creo que ser bondadoso. También eso finalmente es una etiqueta. Y para esto me gustaría, hay un libro muy bonito
que se llama, si lo pueden conseguir, se llama El libro del amor de Frank Andrew. Muy, muy bonito. De hecho, fue uno de mis regalos que me di en este mes. Y habla efectivamente de las etiquetas. Y no sé por qué justo hoy estaba hablando, él escribe cosas muy bonitas, muy lindas, sobre el contraste de experiencias con y sin etiquetas, ¿ok? Y dice, una etiqueta es un instrumento para clasificar las experiencias, para poner las cosas en casilleros. Pero en el mundo real no existen los casilleros. Laura Huxley. ¿Dónde puedo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras para poder charlar con él? Ahora vamos a cómo explico esta cuestión que él habla en su libro. Él dice, obviamente aquí te pone un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que dice, quiero que el día de mañana, por ejemplo, ahorita, vayan y se coman un helado. Vas a, vas a vivir la experiencia desde que lo tomas en la mano, desde que empieza, huélelo, respíralo o velo, observa el helado, empieza a comértelo, te empieza a quedar el resplandor frío desde la lengua hasta el estómago y por fin, empieza a percibir el helado. ¿Qué sientes? ¿Qué imágenes se te vienen cuando estás con el cono del helado? Obviamente ahí estás viviendo tu experiencia tú comiéndote el helado. ¿Qué pasaría? Ya, por ejemplo, tu mente y tú eres quien empieza a encasillar o a etiquetar la experiencia que estás viviendo conforme a lo que sabes. Es decir, ya dices, ay, está rico, puede ser que no esté rico. Entonces ya te das cuenta como una experiencia de una bola de hielo, porque es una bola de hielo con sabor. Nosotros empezamos a ponerle la experiencia y a etiquetarlo. Y aquí dice, ¿no? Dice, nosotros hemos reconocido su falsedad, es decir, hemos etiquetado. Y él me gusta mucho en este libro que dice, ¿es usted capaz de escuchar la música de la radio sin poner una etiqueta en la obra musical, a los instrumentos, a la orquesta, al compositor? ¿Es usted capaz de escucharla para disfrutarla? ¿O la tienes que encajar en un casillero de decir, ay, qué bonita, ay, qué fea esto y el otro, ¿no? Ya empezamos como a cambiar. Después dice, ¿existe una palabra que termina por salir a la luz y apoderarse de la experiencia? ¿A qué quiero llevar a la original aquí con todo esto? Es de que, por ejemplo, yo pongo como un helado, él lo pone como la música. Ahora es la experiencia que estás viviendo ahorita. ¿Cómo la etiquetas tú? ¿Tú qué le das? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Un ejemplo, ¿no? Puede ser. A mí me pasó, ¿no? Mi exnovio me engañó. Por ejemplo, mi exnovio me engañó. Me enteré que estaba con alguien más. Luego del impacto, la experiencia, yo voy a reaccionar ante esa experiencia, no solamente con lo que sí, o sea, obviamente yo lo puedo categorizar. Ay, me queda el shock, no, qué malo, pero eco. Mi reacción va a venir referente y la etiqueta, cómo voy a etiquetar la experiencia conforme a la información que yo tenga de mis ancestros, es decir, de las personas en mi clan familiar que vivieron la misma situación y que reaccionaron no desde el amor, no desde la compasión. Entonces ahora la vida me pone esta experiencia que yo elijo vivirla, pero me da dos opciones en que yo puedo decidir. Y como dice la primera, dice, nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Yo tengo la decisión en cómo vivo la experiencia. Obvio, no con eso te voy a decir que le voy a aplaudir, ¿verdad? No. Pero uno lo puede vivir desde la compasión. Empiezas a cuestionar y dices, a ver, y nuevamente a cuestionarte tus creencias, es decir, si me engañan, ¿cómo me estoy engañando yo a mí mismo para que la persona que está, mi pareja, me engañe? Si me roban o qué más, o si mis hijos, por ejemplo, me gritan. Si mis hijos me gritan y no me obedecen, qué conflicto hay entre a mí mismo, qué conflicto estoy teniendo yo que lo veo reflejado en la actitud de mis hijos? ¿Me explico? O también mi pareja es indiferente. ¿Qué te hace pensar que es indiferente? Y aquí entraría, ¿por qué estás etiquetando que tu pareja te es indiferente? Más bien, ¿qué crees tú que es la indiferencia?
¿No será que estás poniendo en un casillero la actitud de una persona, que lo estás etiquetando? Y es ahí cuando empezamos a analizar nuestra historia familiar, porque qué tal si, por ejemplo, tu bisabuelita vivió la misma situación que tú y ella no la supo trascender y ahora la vida te está llevando a te experimentar la misma situación, que tu pareja te es indiferente, y cuando te es indiferente, tú reaccionas conforme a esa vivencia que tuvo tu abuela, que ve en tus genes, y evitas verla desde otra manera. Por lo tanto, eliges y decides estar afligido o desde el temor experimentar la situación. Y aquí viene el remedio. Bueno, aquí es la idea de hoy, ¿no? Que dice, tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Abandonando todo tu engaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros. Pedirle a Dios y decirle, por favor, ayúdame a ver esta situación desde otra manera, desde otra perspectiva. Espíritu Santo, dame el poder de decidir y humildemente, ¿no? Porque decía, ¿qué es la arrogancia? La arrogancia es pensar que Dios creó el mundo que ves. La arrogancia es que consideres que fuiste, que ahora sí que pensar que Dios creó el mundo que ves y realmente no, ¿no? Ahí dice una pregunta, dice, es lo que llamamos patrón de conducta. Sí, los patrones de conducta se dan más que nada, bueno, el patrón de conducta está más relacionado con lo que es los hábitos. El hábito, acordamos de que para crear un hábito son 21 días o también hay un libro muy bueno que de hecho lo voy a recomendar si a ustedes les gusta leer, que se llama El poder del hábito, The Power of Habit. Está en inglés, me imagino que está en español. Y en ese libro explicaba efectivamente los testimonios de personas que hacían las cosas simples ya como robots. Por ejemplo, una mujer, ¿no? Que diario se levantaba y hacía el mismo desayuno. Por ejemplo, cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes, ese, por ejemplo, es un hábito que lo estás haciendo ya inconscientemente, que lo haces como un robot. El patrón de conducta es una característica, efectivamente se puede relacionar con un hábito que se repite constantemente, inconsciente y consciente. Inconsciente, porque a veces la gente puede estar consciente de ese patrón de conducta, porque ya encontró, su ego ya encontró una forma de cómo creer que obtiene o de, como lo decíamos, de satisfacer un deseo, que en este caso es el ego también, ¿no? Porque los deseos son duales. El deseo te lleva a tengo, no tengo. Es una limitante. El deseo te limita. Entonces aquí, si tienen preguntas, estaría bien que me las empezamos a hacer la retroalimentación. Recuerden, el chat se borra al final, así que nadie va a poder ver sus preguntas. Vuelvo a poner el video en Facebook, en YouTube, y ahí lo pueden compartir y volver a ver. Entonces esto está interesante, ¿no? Y decía al final este autor, ¿de qué manera afecta esa etiqueta a lo que usted oye? Entonces, ¿de qué manera estamos etiquetando las experiencias que nos están impidiendo decidir qué tipo de mundo o qué tipo de emoción o qué tipo de mundo queremos vivir o qué tipo de vida queremos vivir, ¿no? Porque definitivamente cuando recordamos con humildad, por supuesto, acerca que Dios nos permita aceptarnos a nosotros mismos, aceptar la situación y que se haga su voluntad, es decir, que se haga tu voluntad, ¿no? Uno puede tener deseos de cómo ver la situación, sin embargo, decirle que sea tu voluntad en mi vida y ayúdame a ver todo desde la verdad que es inédita, que es el amor. Ayúdame a ver todo desde la compasión, desde el amor. Y aquí entra maravilloso, ¿no? Y voy a compartir una frase, ya nos vamos acercando al final, que dice, esta frase está interesante, la puse aquí. De hecho, que dice, cuando más necesites ver la solución, más necesidad experimentarás. Cuando más necesitas ver la solución, más necesidad vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque nuestra mente, la mente aquí en este cuerpo,
siempre busca tener las soluciones de las cosas inmediatas, ¿no? Buscamos la solución. Por ejemplo, hay un problema, quiero la solución y empieza a trabajar la mente hacia crear la solución inmediata del problema. Por lo tanto, se experimenta esa necesidad. ¿Qué pasaría? ¿Cómo una manera, ya que me lleva a conectar con esto, con nuestra sombra, ¿no? Y a aceptar la situación. Mientras más rápido aceptemos una situación, más rápido aceptemos lo que le llamamos un problema, la solución va a aparecer sin la necesidad que la creemos, sin la necesidad que creamos que hay un problema. ¿Me explico? O sea, aquello que crees un problema, por eso dicen, aquello que crees que pueda ser un problema realmente es una bendición. Y yo lo puedo constatar, ¿no? En lo personal, en mi vida, en las experiencias que he tenido, es de que aquello que he creído que era un problema realmente era una bendición, ha sido una bendición en mi vida. Como por ejemplo, a la pareja que fue, bueno, he mencionado que es tóxico, pero realmente estoy muy agradecido con él. De hecho, quedamos bien y aunque obviamente no nos hablamos, ¿verdad? Pero si lo veo, lo saludo, ¿no? Y le doy muchas gracias. De hecho, estoy muy agradecido porque fue uno de mis grandes maestros. Fue uno de mis grandes maestros en mi vida, porque gracias a él me aventé 4 libros. Gracias a él pude llegar y desarrollar este potencial y descubrir quién era yo. Gracias a él pude descubrir prácticamente qué es una infidelidad o qué es esto y trabajar situaciones que yo venía cargando no solamente yo, sino de mi árbol familiar y abrirme a la compasión y sobre todo de abrazar mi sombra. Entonces dice, la solución viene junto con el problema. Efectivamente, bueno, creo que te ganaste una estrellita, me terminaste todo que dice, la solución viene con el problema. Y es por eso que llegamos al punto de aceptar, porque todo es perfecto como se presenta. Por pido ver la solución, no solo el problema exacto, es verlo, es verlo y a veces nuestra mente egoica, nuestra mente que está, ahora sí, nuestra mente de mente, somos, y yo te lo digo, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo queremos, en el mundo de las formas, nuestra mente siempre busca la solución inmediata, ¿no? No vemos el regalo tan grande que hay enfrente de nosotros. En este caso, yéndonos a hablar un poco más acerca de la sombra, que es un tema muy interesante, ¿no? La sombra, por ejemplo, con los demonios, ¿no? Digamos, ¿quién es tu mejor entrenador? Los mejores entrenadores de la vida son los demonios. Pero ese concepto, yo le llamo demonios a cosas feas, a lo que le tememos. Por ejemplo, a una persona que nos cae mal, a una persona que digamos, me caes mal, puede ser tu pareja, ¿no? Que de repente dices, no te soporto, puede ser tu jefe en el trabajo, puede ser una situación que tú creas que es un problema, es una belleza, realmente hay un regalo atrás de ello, porque es la gran oportunidad que la vida te está poniendo para poder descubrir quién eres, para poder descubrir quién eres, porque en esta experiencia vale, ¿no? De las herramientas que Dios usa, se vale de muchísimas cosas y por supuesto de nuestra sombra. Y hablando de la sombra, no es como el del boxeo, ¿no? Como los boxeadores. Acuérdense que la vida es como el gimnasio. No es lo mismo ir al gimnasio, ¿no? O sea, por tu cuenta hacer los ejercicios y un buen entrenador es el que te va a partir tu mandarina en gajos. Así que te lo diga, el muy buen entrenador te va a partir tu mandarina en gajos al principio. Pero una vez que te partes la mandarina en gajos y aprendes ahora sí los ejercicios, es decir, aprendes lo que te enseña el regalo, te apuesto que después de las sesiones que pases con él, es decir, una vez que descubres para qué fue esa relación o esa cuestión que viviste, toda tu vida, esos músculos que desarrollas, en este caso la mente, la compasión, las emociones, todo esto, son regalos de vida, son regalos de vida y ya no, y te haces una persona efectivamente resiliente, ¿no? Tienes la resiliencia de poder reconstruir, de que Dios te pueda reconstruir o puedas encontrar la paz en medio de la tormenta y sobrepasar muchas de las calamidades o situaciones o problemas que crees que se te puedan presentar en la vida, ¿no? Y bueno, vamos a dejar para la siguiente clase acerca de la sombra. No he querido, bueno, el tema de la sombra
Es muy... El tema de la sombra es muy interesante. Considero que es muy interesante porque se necesita mucha paciencia y confianza. Paciencia y confianza para poder trabajar la sombra. Aún yo sigo todavía. Toda la vida vamos a estar trabajando con nuestra sombra, pero llega un momento en el de que la luz es tan grande, esa luz compasiva que emana de ti va a ser tan grande que la sombra se hace tan chiquita y que forma parte de ti. Y al momento descubres de que tú y la sombra son uno, fueron uno y que tú la transformas en luz. Y dejas de tenerle miedo y ese monstruo que veías tan grandote, esos demonios que están ahí afuera, al contrario, les agradeces y dices gracias porque han sido los mejores entrenadores en la vida y me han hecho la persona que soy, un ser completo, un ser que la prioridad es su paz. Y con esto me voy despidiendo. Por ejemplo, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo controlar los impulsos? Los impulsos vienen, obviamente, bueno, ¿qué tipo de impulsos? Por ejemplo, alguna situación en específica. Impulsos, por ejemplo, tengo el impulso, por ejemplo, de comprar, puede ser el impulso de comprar, o vamos a hablar de un impulso que yo, por ejemplo, que yo tenía, eso sí, de hablarle, por ejemplo, cuando sabes que tienes una relación tóxica y que dices, no le hables, no le hables, ya no le hables, ya no le hables, ya no lo busques o ya no la busques, y ahí uno va, y ahí uno va. Son impulsos que nacen. Es porque aquí viene una respuesta muy interesante, y yo lo descubrí. Porque así me tardé yo 6 meses, ¿eh? 6 meses que decía, ya corté esa relación, ya, y muy fuerte, y uno trata de bloquear esa emoción que queda pendiente, y no, pero de repente uno cae, le habla por teléfono y no se puede levantar, por muy fuerte que te quieras creer, no. ¿Qué pasa? Como somos energía, somos vibración y estamos y frecuencia, obviamente cuando tenemos el impulso, un impulso, ¿no? De hablarle hacia otra persona, ese impulso queda, se alimenta, ¿no? Esa cosa que te permite, que te lleva a actuar, está alimentado por una energía, es como un imán. Y ese imán solamente va a responder con otro imán. Es como con el magnet del refrigerador. Pues tiene que haber un metal para que haya el imán y los dos se atraigan, ¿no? Entonces aquí entraría, ¿cómo explico esto? Cuando la manera en la que terminas, por ejemplo, yo cómo controlé ese impulso de dejarle de marcar y respetarme, comenzar a respetarme, ¿no? Fue hasta que terminé con la paz, corté con la paz, porque siempre que terminaba de pelear con esta persona, quedábamos mal, o sea, la manera de quedar era una pelea. Y la pelea decía, ya no te hablo, te elimíname de Facebook, te elimino de Instagram, ya no me hables ni nada, ¿no? Entonces quedaba eso y uno decía, ya, estoy fuerte y no le voy a hablar y todo. Pero esas son falacias y estupideces, perdón que lo digan, o sea, no lo tengo que decir así, pero es la peor manera de terminar una relación, de decir ya no te hablo jamás, porque no estás como que despegas el imán y lo mandas a otro lado, a otra parte. Pero eventualmente, si pasas cerca de ese imán, acuérdense de que un ejemplo, si yo tengo aquí un enamorado, ¿no? De aquí en Australia, las relaciones a distancia por eso también a veces pasan, porque como el corazón es magnético, sientes, aunque la persona esté a distancia, por eso clanes familiares, situaciones, aunque estén a distancia, pueden ser muy, muy fieles o muy leales por la cuestión magnética. Acuérdense que la distancia también es una ilusión. Bueno, regresando al tema, ¿cómo corté con eso? Cuando fue por la paz, cuando fue por la paz, fue por la paz, de ver, efectivamente decidí ver la situación de otra manera y me acuerdo cómo fue. Yo leí un libro para que me ayudó muchísimo que se llamaba Aprendiendo a Amar de Covadonga Pérez Lozana. De hecho, si lo pueden agarrar es muy muy bueno. Ella explica y expone su vida, se desnuda. Es muy muy lindo. Y ahí fue cuando yo leí esta parte que decía, eres un hijo de Dios merecedor de lo mejor. Y ahora sí que no mereces la naranja completa, no mereces la media naranja, mereces lo mejor. Me empoderé y todo, pero lo primero fue que yo le entregué todo al Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, te entrego esta situación, no sé cómo actuar. Sin embargo, acepto, ¿no? Acepto que me estoy engañando a mí mismo, que esta persona no me ve de la misma persona que yo, de la misma manera que yo lo veo. Es más, que yo pongo mis deseos,
mi proyección hacia esa persona, ¿no? O sea, esa persona está que creemos que amamos, pero realmente lo único que estaba haciendo yo era proyectar mi sombra, aquello que no veía en él, es decir, ese deseo. Yo idealizamos a un cuerpo y creemos que esa persona va a satisfacer nuestra idealización, nuestros deseos. Cuando empecé a comprender y a entender adentro de mí ahora sí que cuando lo amas, sueltas el impulso. Cuando aceptas que tienes esa debilidad, aceptando esa debilidad, aceptando ese impulso. Yo, por ejemplo, acepté y dije, sí, es cierto, acepto que no me estoy amando, acepto que no me amo y no por eso significa que que cada vez que esta vez que cortemos nos vamos a ir peleados, no, al contrario, fue una manera fue una manera interesante porque cuando yo hablé con él y yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Le devolví las llaves del departamento y le dije, ¿sabes qué? He tomado una decisión. He tomado la decisión de amarme y porque te amo, te suelto. Porque cuando queremos agarrar algo, empezamos a sangrar, porque mientras más agarras, más sangras. Entonces yo entendí, dije, si lo amas, suelta. Y solté, y cuando le dije, y me dijo, ¿qué te pasa? Y todo, le dije, no, nada más. No drama ni nada, al contrario, estoy agradecido. Empieza a bendecirlo, empieza ahora sí a mirarlo con compasión, ese impulso o esa situación. Por ejemplo, puede ser también las compras, ¿no? Uno puede hacer la pausa y decir, ¿qué me está llevando a esta situación? Acepto que tengo esta cuestión, acepto que tengo este impulso por las compras, no sé, un impulso, ¿no? Por las compras desmedidas es parar, de decir, ¿qué obtengo? Y empiezan las preguntas hacia tu ser, de decir, ¿qué obtengo cuando me voy de compras? ¿O qué obtengo? ¿Qué creo que obtengo cuando le marco a esta persona? ¿Qué creo que obtengo? Por ejemplo, aquí vendrían también las adicciones, ¿no? Y bien qué tema, ¿no? Ahí vienen unas preguntas para resolver esto que dice, ¿qué estado te aporta físico y mental, ¿no? Primero descubrir a qué es lo que está siendo adicto. O sea, sería a qué es lo que está llamando esa adicción. O eso que crees tú que te lleva el impulso, ¿no? ¿Cómo, de qué manera, qué es lo que vades cuando haces eso, ¿no? Ahora, ¿qué consigo? ¿Qué consigo cuando hago eso, ese impulso, ¿no? O sea, eso que me está impulsando, ¿qué es lo que creo que consigo? Y una vez que vas descubriendo con esas preguntas y ves qué es lo que tú crees que consigues con esta persona, con esta adicción, ya te está dando muchísima información de tu ser y apúntalo. Y ahí dices, oh, wow, o sea, quiere decir que cuando me voy de compras yo creo que consigo paz, por ejemplo una paz falsa, por supuesto, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo. Yo creo que cuando voy de compras consigo distraerme, pongámosle así. ¿Distraerme de qué? Porque estoy teniendo un impulso siempre de gastar. ¿Distraerme de qué? Y ya enfocas, empiezas a acorralar a tu mente subconsciente, al ego, lo acorralas en una esquina y dices, ¿distráete de qué? No, pues distraerme de que me siento, no sé, nervioso. ¿Nervioso por qué? ¿Para qué? Y con las preguntas empiezas a correrlas a tu mente y ahí vas a llegar al profundo. Decir, por ejemplo, también puede ser el miedo a quedarse solo, ¿no? Era uno de mis miedos que yo pude enfrentar, que dije, ¿por qué le llamaba y le llamaba y le llamaba? Era esa creencia de la soledad, pero que en realidad cuando tienes, ahora sí que cuando sabes que eres un ser completo, un ser de amor, una creación de Dios, sabes que nada te hace falta y que ya lo tienes todo y que estás completo y que tienes el amor. Y el amor empiezas a entender que eres un ser completo, capaz de compartir lo que eres, de dar de lo que tienes, jamás de necesitar, sino de compartir. Y la compañía comienza a ser cuestión de elección, más nunca de necesidad. Nunca va a ser una necesidad, porque ya sabes que lo tienes todo. Entonces, cada vez que creamos que, que a algo o a alguien no podemos soltar, una cuestión que nos mantenga, que no podamos decidir, efectivamente, tengo el poder de decidir, que se nos cueste trabajo decidir entre el amor o entre el dolor,
Preguntémonos, ¿qué es lo que creo que esta situación de la cual no me puedo decidir, qué es lo que creo que me aporta o qué es lo que creo que me da? Y es ahí cuando se llegan muchas respuestas, ¿no? Y bueno, espero que esta lección hablamos de muchas cosas el día de hoy. Wow, el tiempo se va rapidísimo. Y, recordemos, ¿no? Las etiquetas. Empezamos a vivir las experiencias sin las etiquetas. No pongamos etiquetas a ninguna experiencia. Cuando quitas las etiquetas, vamos a poder dejar de clasificar y solamente comenzamos a existir y a saborear la vida. Ahora sí que a saborear la vida, y yo espero que decidamos, más bien yo decido vivirla desde el amor y desde la conciencia, desde la conciencia. Esa es mi invitación. Nos vemos el día de mañana. Mañana no se olviden suscribirse por favor a mi canal o compartan este video. Lo voy a subir en YouTube y, y regálenme un comentario. Que tengan muy bonita noche. Gracias por verme. Chao.